Todos podemos alcanzar un nivel muy superior del que creemos. De nosotros va a depender dónde lleguemos al final. Tony Nadal is one of the most successful coaches in the world. He's the man behind the career of tennis player Rafael Nadal. As his uncle and coach, he was by Rafa's side when he reached the top world ranking at just 22 years of age. Tony Nadal's approach transformed his nephew into a world-renowned player, famous for his performance, his sense of fair play, and his humility. Today, Tony Nadal leads the coaching team at the Tennis Academy in Manacor in the Balearics, which attracts some of the world's greatest players along with future hopefuls. They are all eager to benefit from Tony Nadal's expertise and coaching method based on trust, continuous improvement, and mental toughness. Tony Nadal has been able to draw on his success to develop knowledge which goes far beyond the world of tennis and sports. He has a recipe for success for all business leaders and managers. Vamos, venga. Rolling. AMP camera, one take one. Bueno, evidentemente el líder está bien definido. Es la persona que va adelante. Es la persona que marca el camino y que incita a la gente a seguirle. Esto entiendo que es el líder. Ahora, lo interesante es saber cómo ejerces tú este liderazgo. De qué manera quieres liderar cualquier proyecto. Está claro que el líder tiene que, por encima de todo, motivar. ¿Cómo motiva un líder? Un líder puede motivar con el ejemplo. Cuando uno ha sido un gran jugador, por ejemplo, ya con su ejemplo ya basta muchas veces. Pero yo entiendo que por encima de todo está la palabra. Uno tiene que convencer al jugador, en mi caso, convencerle de que lo necesario era hacer aquello. Y eso, claro, tienes que tener una cierta habilidad a la hora de hablar. Tienes que tener clara la idea, tienes que saber muy claro dónde quieres ir y hacerlo. Hace años leí en un libro que se llama Soldados de Salamina, de un autor español, Javier Cercas. En un momento dado del libro decía: la guerra la hacen los poetas. Y es cierto, la guerra la hace el que te incita a ir a la guerra. Entonces esta es la función del líder, que te inciten a hacer las cosas. Yo creo que un líder también tiene que demostrarte su confianza, tiene que enseñarte, tiene que confiar en ti, porque solo de esta manera realmente te motiva. Sin confianza es muy difícil trabajar bien, y esto el líder tiene que saber transmitir esta confianza. Evidentemente, la confianza tiene que ser bidireccional. Yo tengo que tener confianza con mi jugador, pero mi jugador tiene que tener confianza en mí. Yo tenía una gran confianza en que Rafael llegara a ser un gran jugador, pero entiendo que él tenía confianza en todo lo que yo le decía. Aunque yo le decía siempre a Rafael: tú no eres suficientemente bueno. Esto parece que es falta de confianza, pero es al revés. Yo le decía: tú no eres suficientemente bueno, pero lo serás. Yo le decía a Rafael, y lo he dicho muchas veces a jugadores, a mí no me gusta la confianza ciega, porque la confianza ciega es para los tontos. A mí me gusta que a mí se me cuestione, porque entiendo que va a ir mejor. Lo que no puedes hacer es cuestionarme todo el tiempo, porque tienes que cambiar de entrenador. La confianza mutua se da por dos razones. Primero, y básicamente, se da por los resultados. Cuando las cosas van bien, tú tienes confianza. Evidentemente, si las cosas no van bien, tú vas perdiendo confianza. En cualquier ámbito, en el deportivo y en el mundo empresarial y en cualquier actividad. Ahora bien, también la confianza está cuando el que te dice las cosas tú entiendes que te lo argumenta bien. ¿Sabes? Porque a veces los resultados, tú puedes tomar bien un camino, pero los resultados no vienen. Pero
Si el que te ha explicado bien el tema, tú entiendes que lo que dice tiene valor, pues también es una manera de transmitir confianza. Una de las cosas que yo digo siempre en la academia a los entrenadores es: hay que convencer, no hay que imponer, porque la imposición acaba que no funciona. Te funciona una temporada, pero no te funciona un largo periodo. Hay que convencer a la gente de que tiene que querer hacer aquello. Este es el liderazgo que yo propongo en la academia, pero claro, el entrenador tiene que ser capaz de convencer. El líder tiene que ser capaz de convencer siempre a su subordinado.